Mercedes, yo creo que podemos ir empezando, ¿no? Para hacer honor a la puntualidad. Sí, adelante, Inés. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Sí, sí. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿qué tal, queridos amigos? La verdad que es un gusto poder conectarnos de los dos lados del Atlántico en esta ocasión con este horario un poco particular para la Argentina, que normalmente hacemos este tipo de encuentros sobre las 6 o las 7 de la tarde nuestras. Pero bueno, antes de seguir avanzando, quiero dar la bienvenida a todos en este nuevo encuentro del ciclo de Cultura 2021, que hemos hecho ya actividades en relación a la figura de Victorio Campo, en relación a un curso sobre literatura inglesa, y hicimos también un curso sobre historia y ópera, muy bonito. Y hoy nos encontramos acá buscando este hilo conductor de Borges, que es siempre bueno, un escritor por demás reconocido y por supuesto el máximo referente de la cultura argentina, de la literatura argentina. Le hemos puesto este título de Borges, Nuevas Lecturas, porque bueno, siempre hay aspectos que se pueden recrear de Borges o conocer o abordar, y que siempre es un personaje tan rico que tiene muchas aristas para abordarlo y para exponerlo. Pero en esta ocasión hemos decidido hacer dos encuentros sobre Borges. Este primero, que hoy nos convoca, que es, bueno, en homenaje a ese borgiano singular que fue Mario Pauletti, que será el objeto de todo este encuentro, y que nos dejó en noviembre pasado. Y el segundo, que será sobre Borges y la libertad, que será el martes de la semana que viene. Bueno, aquí hay muchos amigos de siempre, y muchos amigos de Mario seguramente, y de España, pero hay algunos otros que tal vez no tuvieron la posibilidad de conocer a Mario o de interactuar con él. Así que, si me permiten, iba a poner una fotografía de Mario un momentito para que podamos tener su rostro presente, y luego hacer una pequeña referencia a su trayectoria. Así que voy a compartir pantalla un momentito y les voy a poner, a ver si puedo hacerlo, porque hoy se me había quedado... a ver... Bueno, no sé, porque hoy la máquina tuvo alguna dificultad para esto, pero bueno, podemos seguir adelante y ya en algún momento podemos compartir la pantalla. No sé por qué, no se me... Bueno, sabrán disculpar este problema técnico, porque hoy esta computadora me dio algún problema en la mañana. Bueno, pero simplemente recorrer un poquito esa imagen de Mario, esa figura tan querida por muchos de nosotros, que bueno, había nacido porteño, pero sus jóvenes años lo llevaron a participar de un proyecto editorial que lideraba su hermano a la ciudad de La Rioja, a la provincia de La Rioja y a su capital, donde se radicó por muchos años, y donde su vínculo con las letras lo canalizó a través del periodismo, básicamente, y de un proyecto digamos, de vinculación con la comunidad a través del periódico El Independiente, que fue un proyecto bastante original para su época y que sé que le causó muchas satisfacciones y muchos desvelos. Pero bueno, eran años difíciles en la Argentina, y la verdad que el golpe militar de 1976 y la posterior instalación de la dictadura, bueno, hicieron que Mario estuviera detenido por varios años, cerca de 4 años,
y la verdad que tuviera una vida muy dura, muy oscura, muy dolorosa, pero que él, bueno, con esa enorme capacidad de resiliencia, diríamos hoy, supo encontrar un nuevo espacio de realización personal cuando por fin pudo salir de Argentina e instalarse en España. Esta ubicación que le permite a Mario empezar una nueva vida, empezar un nuevo desarrollo profesional, un nuevo desarrollo personal, es lo que realmente más, digamos, hemos compartido y más hemos conocido nosotros. Pero ese amor que él tenía por las letras, por la literatura, por la cultura en general, lo lleva a vincularse con la Fundación Ortega y Gasset en España. Esa fundación estaba organizando los cursos para estudiantes extranjeros en lo que tiene que ver con lengua y cultura, y Mario se incorpora a ese proyecto. Bueno, creo que ese fue un proyecto pionero que Mario le puso enorme ilusión, enorme esfuerzo y dedicación, y que creo que fue como un proyecto de multiculturalidad, que hoy ya es una palabra que no suena muy familiar, pero que probablemente en esos años 80 era una palabra un poco menos difundida y con menos contenido de lo que tenemos hoy. Y bueno, Mario allí pudo desarrollar toda esa beta de implantación de programas internacionales para estudiantes extranjeros de lengua y cultura española. Pero también fueron los años en los que Mario pudo, desde esa plataforma, desde esa posición, también dar rienda libre a su capacidad y a su producción literaria. Pudo transitar los caminos de la novela, de la poesía, del ensayo, del relato, del cuento. Parecía que ningún género le era ajeno y que por todos podía navegar con fluidez, ¿no? Hubo también ensayos sobre Benedetti y, bueno, muchos otros, digamos, libros que relataban parte de su vida sin ser autobiográficos, pero que de alguna manera lo conectaban con su historia personal. Él siempre utilizaba un lenguaje claro, conciso, con notas de humor, porque aún estuviera escribiendo sobre algo duro, complicado, tenía esa capacidad para incorporar esas notas de humor bueno, que en el medio de tanta tragedia a veces hacían que uno pudiera esbozar una sonrisa, ¿no? En ese sentido, siempre Mario fue un escritor digamos, con mucha soltura y con mucha capacidad para poder adaptarse a todos estos géneros, ¿no? En el caso de la Fundación Ortega de Argentina, bueno, Mario fue como un compañero desde sus inicios, porque tuvo una vinculación muy directa desde que se fundó aquí, y sobre todo en la etapa en la que la Fundación empezó a armar también aquí programas para extranjeros, y Mario siempre era la voz de la experiencia, es decir, su enorme experiencia y su gran, digamos, años de dedicación a este tema y a este proyecto le permitieron, bueno, ser realmente un referente. Siempre se sabía que con él se podía contar, siempre estaba su palabra amiga, su consejo, su acompañamiento, su búsqueda de lo que era mejor para un lado y para el otro. Ese gran conocedor de los dos lados del Atlántico permitía que pudiera decodificar ambas culturas y poder encontrar los puntos de encuentro entre unos y otros. Y la verdad es que ese buen hacer, esa buena amistad, ese buen vínculo fue algo para mí muy valorado en una fundación que recién estaban haciendo, y que yo sabía que siempre del otro lado del teléfono o del otro lado del internet estaba Mario atendiendo o pudiendo ayudar en cualquier situación que necesitemos, incluso situaciones muy complejas que pasamos. La Argentina es un país de vaivenes, de altos y bajos, y entonces esto realmente tener siempre esa voz amiga y ese acompañamiento
bueno, para mí fue muy valioso. Compartíamos también gustos por algunos escritores españoles, como Manuel Vicente o Juan José Millás. Muchas veces conversábamos sobre el último libro de cada uno de ellos. Así que tengo un gran aprecio por él, por su persona, por su figura, y me parece que este era una linda ocasión, centrar el homenaje a Mario en esta figura de Borges y en los caminos borgianos que Mario recorrió y que hoy podemos recorrer junto con las tres personas que nos acompañan. Bueno, esta es la parte, digamos, si se quiere, personal e institucional de Mario, y bueno, y hoy contamos con tres personas de mucho conocimiento, tanto de Mario como de Borges, entonces creo que hacen una buena síntesis para esta tarde. La primera de ellas que continuará esta charla ahora, después que yo, es Mercedes Guiraldes, que acá la veo presente, a Mercedes. Yo voy a presentar a los tres y luego voy a ir hablando de lo que cada uno va a exponer unos segundos antes de que empiecen. En primer lugar la tenemos a Mercedes Guiraldes, que es profesora de letras y durante mucho tiempo se desempeñó como docente universitaria y en las escuelas medias, pero desde 1991 comenzó a trabajar en la editorial MC como asistente editorial y luego como editora de ficción y no ficción. Fue antóloga, prologuista y traductora de varios libros. Un relato suyo integra el libro El sentido de la lectura, que fue publicado en 2013, y realizó traducciones literarias del inglés y del portugués. En 2017 publicó un libro propio, un libro de su autoría, que es de autoficción, que se llama Nada es como era, que lo publicó Tusquets, y actualmente es editora senior en la filial argentina del grupo Planeta. Mercedes será la primera expositora, luego de ella vendrá Pilar Bravo, que es doctora en Cultura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Castilla-La Mancha. Estamos dando paso a los españoles en esta segunda parte. Es escritora y poeta y ha publicado en colaboración con Mario Pauletti Borges Verbal. Novela también tiene novelas propias, como por ejemplo El año del cangrejo, que fue publicada en 2018, y está próxima a aparecer su segunda novela, que se llama Mosquita Muerta. Ha trabajado por 25 años también en la Fundación Ortega, ahora se llama Ortega Marañón, en Toledo. Y en tercer lugar va a hablar Vicente Cervera, que es doctor con tesis sobre la poesía de Jorge Luis Borges, catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Murcia. Una vieja querella, que recibió un premio de ensayo, y en 2015 publica el monográfico Borges en la ciudad de los inmortales. En 2019 publica también algo sobre una figura significativa de la cultura argentina como Victorio Campo, que un libro que se titula Victorio Campo y el espíritu de literatura hispanoamericana. Uno de sus poemarios también, de Aurigas Inmortales, obtuvo el Accessit del Premio América. Esas son las tres personas que nos van a acompañar hoy y que bueno, que con ellas recorreremos toda esta obra literaria de Mario, especialmente en lo que tenga que ver con Borges. En primer lugar va a hablar Mercedes Guiraldes, que va a contar, sobre todo va a referirse a dos libros significativos de Mario, que es El otro Borges y Las novias de Borges, y también comentará brevemente cómo fue su trabajo como editora de los libros de Mario. Yo les sugiero a todos que si tienen algún comentario o alguna reflexión que hacer, o algún recuerdo que quieran compartir, lo pueden hacer a través del chat.
y luego que terminemos las presentaciones de las 3 personas que nos acompañan, podemos dar un espacio para eso. Así que Mercedes, si querés, ya podés iniciar tu conversación de hoy. Te damos el micrófono para vos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Inés. Gracias a la Fundación Ortega por invitarme a este homenaje a Mario Pauletti. Mario fue un autor que tuve el honor de editar, pero también fue un amigo querido como Pilar. Así que decidí prudentemente mejor leer un texto. Les leo entonces mi texto sobre Mario Pauletti en relación a Jorge Luis Borges, que titulé Una biografía facetada. Además de un escritor preciso, versátil, de una vitalidad creativa arrolladora, autor de novelas, relatos, poesías y ensayos, Mario Pauletti era un eximio memorialista. Toda su obra demuestra su pasión por la fijación de la memoria a través de la palabra escrita. Aparte de él mismo y su propia vida, como testimonian los libros en los que trabajaba antes de morir, Mario dedicó muchos años de investigación a 2 escritores en especial que consideraba fundamentales para la lengua española, cada uno a su modo, Jorge Luis Borges y Mario Benedetti. Nos ocuparemos aquí de 2 de sus libros sobre el máximo escritor argentino, publicados por MC, los que tuve el honor de ser editora. El otro Borges y Las novias de Borges. La pasión por Borges acompañó a Pauletti durante buena parte de su vida. Dedicó 10 años intensos de investigación a su figura, que se plasmaron en su libro Borges Verbal, escrito en colaboración con Pilar Bravo y publicado en 1999. Suerte de ABC borgiano construido a partir de las propias palabras que el escritor vertió en múltiples entrevistas, este libro es el puntapié inicial de su biografía facetada sobre Borges. Pauletti advirtió pronto que ese libro exhaustivo, con más de 700 definiciones surgidas de reportajes y declaraciones, no agotaba, sin embargo, al personaje en cuestión. Había algo, o más bien mucho, que quedaba fuera, un sobrante, un resto no por eso menos interesante y valioso. De ese resto surgen los 2 libros que hoy nos ocupan. El autor afirma en una entrevista que mientras trabajaba en Borges Verbal, recordó que Mario Vargas Llosa había sugerido en un congreso en Murcia que alguien debía sistematizar y darle forma de libro al amplio anecdotario sobre el autor argentino. Ese alguien fui yo, recalca. Así surgió El otro Borges, que tiene un subtítulo tan atractivo como ambicioso, Anecdotario completo. Publicado en 2010, este libro único en su tipo reúne la cifra mágica de 333 anécdotas, quizás a modo de homenaje al cabalista que también era Borges. Cito, la dificultad principal, como ocurre siempre con investigaciones de este tipo, fue separar el polvo de la paja. Hay muchas supuestas anécdotas sobre Borges que son, en realidad, invención de entrevistadores o revisión de anécdotas que ya se habían colgado a otros personajes. Como señala en el prólogo Pauletti, ningún escritor en lengua española protagonizó tantas anécdotas como Jorge Luis Borges. Es tal la abundancia y variedad que a veces se especula con que pertenecen a otros escritores o son simples invenciones. En su exuberancia, en su brillante originalidad, para Pauletti merecerían considerarse un subgénero literario. Y aquí reside lo ambicioso de su empresa. Mario Pauletti se propuso reunir en este libro todas las anécdotas que pudieran ostentar una garantía de autenticidad, algo así como un sello IRAM de las anécdotas borgianas. Cito, no importa tanto el hecho de que fuesen anécdotas reales o atribuidas, como evitar la revisión de anécdotas que en su momento se adjudicaron a otros escritores o simples invenciones de entrevistadores. En estas páginas, Pauletti recoge anécdotas sobre el autor argentino narradas por amigos, por conocidos, parientes, novias, escritores, periodistas, etc. Los hay bastante obvios, casi cantados, como Adolfo Bioy Casares, José Bianco, Nora Borges, María Esther Vázquez y María Kodama. Otros son más inesperados, como Pablo Neruda, Guillermo Cabrera Infante, Esther Gilio, Osvaldo Soriano. El retrato que surge es tan heterogéneo como sus fuentes. Identificamos un Borges cómico, irónico, humilde, incrédulo, astuto, erudito, ingenioso, cruel, y así podríamos seguir listando adjetivos todo el día. Pero hay algo que las anécdotas tienen en común.
una cualidad que resalta entre todas las demás, y es el funcionamiento de la inteligencia borgiana como una máquina de lenguaje. Es palpable su alegría a la hora de jugar con las palabras, una alegría que por momentos adquiere un tono transgresor e infantil. Se dice que era capaz de sacrificar una amistad con tal de no dejar pasar un buen chiste. Como si el lenguaje le tirara centros y a Borges no le quedara más remedio que acertar una y otra vez. Como si las palabras estuvieran para él siempre por delante de las cosas. Mejor dicho, como si las palabras fueran las cosas. Sirva como ilustración la anécdota que cuenta que una vez durante un cóctel le preguntaron si quería tomar vino blanco o tinto, y él respondió: me da lo mismo, soy ciego. Pauletti se propuso mostrar a ese otro Borges que cohabitaba con el escritor serio, melancólico, ensimismado. Un Borges chispeante, travieso, rendido a la fascinación del lenguaje. Cito: aparece sobre todo el Borges de entrecasa, el más cotidiano, al que conocieron sus amigos más íntimos. Básicamente refleja un Borges bienhumorado, divertido, gracioso, con una lengua muy filosa, bastante distinto del Borges cerebral de sus cuentos y también del desdichado y melancólico de sus poemas. Creo que ese es el principal aporte de este libro. Fin de cita. Pauletti nos propone entonces el reencuentro con un Borges para el cual la oralidad es una forma más de la creación literaria, un charlista exquisito que disfruta del intercambio verbal y la ocurrencia, un repentista genial para quien las palabras habladas o escritas no parecían tener secretos. La potencia del lenguaje en Borges, su reflexión sostenida sobre este, está en el corazón del libro de Pauletti. Él pone de manifiesto aquí que nada del lenguaje le era ajeno al escritor argentino, que poseía una conciencia agudísima de la potencia de las palabras, de su riqueza infinita, de sus matices y sus trampas cazabobos. Borges no muere por la boca, sino que encuentra en la oralidad otra forma de expresar su genio incomparable, incluso cuando lo que dice pueda sonar irritante, reaccionario, aún escandaloso, y así logra una suerte de inmortalidad. Pero esa es una de las facetas de Jorge Luis Borges. Pauletti lo dice explícitamente: en todos los hombres hay muchos hombres, y en Borges también. Además, el Borges del humor no estaba aislado del Borges ensimismado, vivían en un mismo cuerpo de tiempo compartido. Fin de cita. Entonces, si el otro Borges ofrece un retrato del gran escritor argentino divirtiéndose y gozando con el lenguaje, Las novias de Borges, publicado en 2011, brinda otra cara, acaso opuesta, la del Borges desdichado, para usar una palabra que él mismo se atribuyó. Desdichado en el amor, pero no solamente. Hay también un Borges contrariado en sus amistades, polémico en sus opiniones y apoyos políticos, cínico, mordaz, a veces intolerante. Vale la pena prestar atención al subtítulo que Pauletti eligió en este caso: y otros misterios borgianos. ¿Qué tenían de misteriosos para el autor los amores frustrados de Borges, los tropiezos en sus relaciones amistosas, sus simpatías y antipatías políticas? ¿Acaso el misterio reside en la dificultad para unir en una misma persona el genio y la gracia incomparables con la torpeza y la intolerancia? Volviendo a la cita que consignamos antes, ¿cuántos Borges hay y cuál es el verdadero? Algo de esa índole palpita en Las novias de Borges. Aunque sabemos que la vida de un autor no explica su obra, es inevitable querer comprender las razones que hicieron de éste la persona que creemos que fue. Cito: muchas de las mujeres de las que se enamoró y a las que propuso casamiento lo rechazaron, y casi inmediatamente se casaron con otros. Estos fracasos sentimentales esmaltan toda su obra poética, cubriéndola con una pátina de infelicidad. Quizás porque convertía en literatura todo lo que tocaba, las mujeres aparecen en Borges como ideales inalcanzables o amores no correspondidos. A juicio de Pauletti, Borges se defendió de estas contrariedades, cito, inventando la teoría de que en la derrota siempre hay más posibilidades de elegancia que en el triunfo y que con la tristeza se pueden construir cosas maravillosas. Fin de cita. Pero, como señalamos, Las novias de Borges indaga también en el mundo de sus relaciones sociales y en las ideas políticas del escritor. En este último campo, Pauletti llega a la conclusión de que, cito, fue un hombre intolerante de ideas muchas veces reaccionarias y con grandes dificultades para entender la complejidad de las relaciones humanas.
y cree Paoletti que esta actitud fue la que finalmente le impidió obtener el premio Nobel, cito, que literariamente merecía más que ningún otro escritor de su tiempo. Fin de cita. A favor del poeta argentino, alega también Mario que era un hombre de principios, muy poco narciso y nada oportunista, que nunca intentó obtener ventajas. Era una persona íntegra, austera y literariamente generosa, que ni siquiera podía negarse a la solicitud de un amigo para que le escribiera un prólogo. Estos dos libros de Mario Paoletti, junto con el citado Borges Verbal, escrito en colaboración con Pilar Bravo, constituyen un intento exitoso de revelar la complejidad de facetas que habitaban en el escritor y en el hombre sin pretender agotarlas o pronunciar un veredicto, sino mostrándolas en sus múltiples matices, contrastantes y hasta contradictorios. Quisiera cerrar estas palabras que Inés y la Fundación me invitaron a pronunciar en este homenaje a Mario Paoletti, leyendo su epílogo de tono profético a Las novias de Borges, a mi criterio, una de las síntesis más perfectas que se hayan hecho sobre la figura del autor de ficciones. Entonces voy a leer el epílogo. ¿Qué quedará de Borges? Probablemente los mejores de aquellos textos suyos en los que jugó con el tiempo y con la realidad. La memoria abrumadora de Funes, ese río de Heráclito que está hecho de agua y de tiempo. El hijo soñado del padre soñado de ruinas circulares. La perturbadora biblioteca de Babel, pavorosa metáfora del universo. El asombroso Aleph que hubo o hay en una casa del barrio sur de Buenos Aires. La implacable venganza de Emma Suns, la no menos implacable venganza del muerto. La lección de humildad que yace en el fondo de su sorprendente Pierre Menard. Aquella Matilde Urbach, símbolo y medida de todos los sueños inalcanzables. Sus ensayos disfrazados de cuentos y sus cuentos disfrazados de ensayos. Quedará también la transparencia de sus poemas, dedicados a trazar un mapa de sus propias desdichas, una obra memorialista y salvajemente autobiográfica. Es posible que la prosa de Borges se favorezca con las traducciones, que podrán pulir el estilo abarrocado de algunos de sus escritos, mientras que en el mundo que lee en español se irá revalorizando su poesía, que es lo menos conocido de su producción y de muy difícil traducción, porque está sostenida en la música de las palabras. Será recordado, en fin, como decía Eugenio Montale, por ser el hombre que fue capaz de meter el universo en una cajita de fósforos. Mientras tanto, el ciudadano Borges se beneficiará del gradual olvido de lo circunstancial, que irá diluyendo el recuerdo de su deslumbramiento por la estética de la violencia y acentuando en cambio sus mejores virtudes, el pudor, la sensibilidad, la humildad, esa que le permitió vivir 41 años en un cuartito mínimo, sin que ni un solo día lo sintiera como una postergación o una injusticia. Su integridad, su sentido del humor, que seguirá engordando un anecdotario apócrifo que de algún modo será cierto, puesto que se le asignan sucesos que son de auténtica estirpe borgiana, y sobre todo, y contra su propio pronóstico de que era un cobarde sin remedio, perdurará el ejemplo de su coraje para vencer dificultades y para ser fiel a aquello en lo que creía. Ni el más encarnizado de sus enemigos, y los tuvo muy encarnizados, alguna vez se propuso públicamente fusilarlo en la Plaza de Mayo, lo acusó jamás de corrupto, de aprovechado o de oportunista. A la distancia se lo verá como él quería que se lo viese, como un desdichado, pero no como un infeliz, palabra que en el habla de Buenos Aires describe a un pobre tipo y que él evitó cuidadosamente en sus escritos. En la Argentina seguramente se lo exaltará a la condición de orgullo nacional y se querrá ver en él a un argentino arquetípico, olvidando que no admiró a Perón, ni a Evita, ni a Marx, ni a Freud, ni a Gardel, ni al Che, que no creía en Dios ni en la historia, y que no le gustaba el tango, ni el fútbol, ni las parrilladas, ni la pizza, ni el psicoanálisis, ni la radio, ni la televisión. No hay ningún argentino que no adhiera a por lo menos dos de esas mitologías y costumbres que Borges aborrecía o ignoraba, pero no importará. De todos modos, ya había dicho él mismo que las naciones eligen para que los representen a escritores que no se les parecen. ¿Hay alguien menos español que el tolerante Cervantes o menos inglés que el romántico y apasionado Shakespeare? También perdurará, en fin, aquella definición suya del hecho estético,
perfecta síntesis de su propia literatura, que a todos nos hizo estremecer al leerla por primera vez. La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo. O algo nos dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho estético. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. La verdad, muy bueno, y esta lectura de este epílogo que han leído, la verdad que es conmovedora, porque me parece que Mario está en su... gracias por la linda selección que hiciste. Bueno, vamos a seguir luego con la ruta borgiana que nos hemos trazado. Le doy la palabra a Pilar Bravo, que va a referirse al trabajo Borges Verbal que hizo junto a Mario, que es este diccionario de borgerías. Como también hará ella luego una selección de algunas entradas del diccionario como para poder ver qué tipo de selecciones se hicieron y también mostrar de alguna manera el genio de Borges y la inteligencia y la ironía, como mencionaba Mercedes al inicio. Así que, Pilar, si quieres, ya tenés el micrófono para vos. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y gracias a FOGA, a la Fundación Ortega, por organizar esta cita. Como muy bien ha explicado Mercedes, Mario publica el Borges Verbal y luego 10 años después, bueno, publicamos el Borges Verbal y luego 10 años después él continúa con el otro Borges y con las novias de Borges en MC Planeta, que fue cuando tuvimos el gusto de conocer a Mercedes. En el caso del otro Borges, ya lo ha explicado ella, es un anecdotario completo, donde hay anécdotas escritas y hay anécdotas orales, citadas por amigos, conocidos, escritores, periodistas. Y Las novias de Borges es el libro en el que Mario se sentía, o del que Mario se sentía más orgulloso, porque utilizó muchos años de su vida en esta investigación. Es un ensayo. Estará de acuerdo seguramente Mercedes que Mario consiguió revelar con precisión la relación de Borges con su obra, con su vida, con la política del momento, con sus contemporáneos, con la literatura. Entonces Mario estaba muy, muy contento de este resultado de Las novias de Borges. Yo trabajé con él en este diccionario de borgerías, en el Borges Verbal, porque nos dimos cuenta que Borges había generado un sinnúmero de anécdotas reales o ficticias que solían ser un tema muy obligado en los congresos de escritores. En este Borges Verbal o diccionario de borgerías hay un recuento de esas anécdotas y rastreamos al presunto propagador inicial. Entonces el resultado son casi 100 anécdotas que pintan con nitidez ese peculiar ingenio del escritor argentino. El libro que tengo aquí también incluye 700 definiciones, comentarios y opiniones extraídos de declaraciones a los medios de Borges, especialmente en los últimos 20 años de vida y editados bajo la forma de acepciones o entradas del diccionario. Entonces, yo lo que he hecho esta tarde para compartirlo con vosotros, he elegido como botones de muestra unas entradas que voy a compartir. Cuando me invita Inés a esta cita, ¿no? a estas jornadas borgianas, la primera entrada que me viene a la cabeza cuando yo hago la relectura del Borges Verbal fue la que titulamos por nombre Caramba, cuando Borges dice, ayer me leyeron una página que me gustó mucho y que se llama, creo, El Hacedor. Y al cabo de unas líneas recordé que yo lo había escrito. Habían pasado tantos años
y yo lo recibí ahora con sorpresa, con gratitud y con cierta envidia, también pensando, caramba, qué bien escribía Borges en aquel tiempo. Bueno, pues cuando Inés me invita y yo vuelvo a leer o vuelvo a consultar este Borges verbal en el que estuvimos trabajando Mario y yo, me acordé del caramba de Borges, ¿no? Caramba, qué bien escribía Pilar hace 20 años, porque este libro es del 99. Entonces, hay temas que son recurrentes en Borges y me he dado cuenta porque hay muchas entradas repitiendo mucho el tema, por ejemplo, del amor y de la amistad. En amistad, dice Borges, creo que es la pasión argentina esencial. Además, tiene grandes ventajas. Por ejemplo, el amor exige continuos milagros, exige reciprocidad. Si uno deja de ver a una persona por unos días, se puede llegar a sentir muy desdichado. En cambio, la amistad puede prescindir de la frecuentación. Y luego más adelante sigue con este tema, creo que es en la entrada telepatía, sí, telepatía, cuando dice, yo creo que la transmisión de pensamiento no es un fenómeno inusual, sino algo que ocurre continuamente. ¿En qué se basan, por ejemplo? ¿En qué se basan, por ejemplo, el amor y la amistad? No se basan en lo que la gente dice, porque más o menos todos decimos lo mismo. Se basan en que sentimos una afinidad detrás de las palabras dichas por el otro, dice Borges. Y luego ya se mete con la palabra amor cuando Borges habla de las categorías de la felicidad y nombra a Fray Luis de León, porque dice Borges que la felicidad tiene dos categorías. La primera, que es la de los amados y los amantes, y luego la segunda, los que pueden prescindir del amor, que es lo que Fray Luis de León dejó escrito en eso que decía de libre de amor, libre de odio, libre de celo, libre de esperanza, libre de recelo, ¿no? Pero ahí está la genialidad de Borges, que añade, pero uno siempre prefiere pertenecer a la primera categoría, ¿no? Habla Borges de amar al enemigo, como pide el Evangelio, que decía él que no es una tarea de hombres, sino de ángeles. Y Borges decía siempre, yo no soy un ángel. Y luego se pone serio cuando declara, dice, no sé por qué dicen que carezco de sentimientos o que a mi vida le fueron negadas ciertas experiencias fundamentales. Supongo que se refieren al amor. Se equivocan. Puedo afirmar que he vivido enamorado. El primer amor de mi vida fue Ava Gardner y solía ver sus películas 2 veces por día. Dice, es más, yo no recuerdo ni una sola época de mi vida en que no estuviera enamorado. Hablé de esto con mi hermana y mi hermana me dijo, yo tampoco, siempre he estado enamorada de alguien. Entonces Borges añade, debe ser costumbre de familia. Incluso habla del amor desde los celos, cuando habla de su ciudad, de Buenos Aires, en la entrada a Buenos Aires, cuando dice, siempre he sentido que hay algo en Buenos Aires que me gusta tanto que no me gusta que le guste a otras personas. Es un amor así, celoso. Y luego ya se pone más filosófico en la entrada a Armonía, cuando dice, en la entrada a Armonía, dice, el hombre bueno es inteligente y uno malo es además imbécil. Las aptitudes morales o intelectuales van juntas. Y esta reflexión de Borges me lleva a Aristóteles, ¿no? Al reproche que le hace Aristóteles a Sócrates y que Aristóteles mismo no logra evitar cuando dice, la vida buena solo es posible si no nos engañamos, pero para no engañarnos o para no engañarse es necesaria la vida buena. También habla Borges, yo creo que es una idea que coge de, bueno, estoy casi segura, porque lo admiraba mucho, de un poeta sevillano que se llama Cansino Sassens, aquí español, porque habla en la entrada bastón, lo pusimos para los que tengan el diccionario a mano, lo pueden consultar, habla del amor por las cosas y Borges dice, yo siento que de algún modo con mi bastón hay una cierta amistad, pero es una amistad no compartida, porque el bastón no sabe que yo existo.
Y Cansino Sassen ya lo dejó escrito mucho antes, de una forma muy parecida, porque decía sobre eso de que es tan triste el amor de las cosas porque las cosas no saben que uno existe. Una persona colecciona joyas o libros, pero está sola. Y bueno, Cansino Sassen me imagino que había leído a San Agustín, porque San Agustín, el concepto de San Agustín del amor establece también un orden o jerarquía. Definía a San Agustín un amor superior que él llamaba caridad como el amor espiritual y como inferior el amor por las cosas del mundo. Entonces San Agustín lo que decía es que el amor espiritual que se siente por alguien es un movimiento particular que suscita a la persona amada, pero que cuando es correspondido se establece entonces una relación fuerte de lazos espirituales y de un amor firme y duradero. Y de ahí se desprende el consejo que nos daba a todos San Agustín de que era muy importante o que debemos escoger muy bien a la persona o al destinatario de nuestro amor, ya que de eso va a depender la felicidad o en gran medida la felicidad de nuestra vida o nuestra infelicidad. Y luego ya para dejar el tema del amor, saliendo del tema del amor y de la amistad, una idea muy buena que condensa Borges es la que hay en la entrada arte y realidad. Cuando dice Borges, el escritor es un producto de su tiempo, pero el tiempo es también un producto del escritor. Los autores crean también la realidad. Esto lo condensa Borges en 2 frases, pero es una idea muy interesante porque todas las artes, todas, están hechas de ideas y de movimientos. Y esas ideas y movimientos son las que provocan las emociones. Esas emociones que nos produce el arte son lo que se llama el hecho estético, que hablaba Mercedes a través del prólogo de Mario del hecho estético, de la definición del hecho estético. Pero Cortázar lo definía de una forma muy poética, porque Cortázar decía que el hecho estético era como el temblor del agua en un vaso, que era algo muy difícil de apresar, muy difícil de explicar y muy difícil de definir. Eso lo decía Cortázar y Borges decía que el hecho estético, ya lo ha leído Mercedes y nos ha explicado Mercedes en su intervención, Borges decía que el hecho estético es como la inminencia de una revelación. Es algo revelaciones que quisieron decirnos algo o que algo nos dijeron que no hubiéramos debido perder. Esto es una genialidad de Borges, ¿no? Entonces ocurre, como decía, en todas las artes, pero ocurre también en la literatura. En la literatura, cuando el novelista elige una situación y elige luego unos personajes que van a participar de esa cierta historia, pero que después de unas pocas páginas, se supone que si el novelista es lo suficientemente bueno y ha conseguido insuflarles vida a esos personajes empiezan a desarrollar su propia lógica y se la imponen al autor. Decía Borges que al final del año siempre se hacía una promesa. Dice, el próximo año renunciaré a los laberintos, a los tigres, a los cuchillos, a los espejos, pero no hay nada que hacer. Es algo más fuerte que yo. Comienzo a escribir y de golpe he aquí que un tigre se cruza la página en blanco o me aparece un laberinto. Muy fuerte la imagen de la página en blanco y un tigre cruzando la página, ¿no? Eso decía Borges que es una maravilla. Entonces decía que esos personajes se la imponen al autor la realidad. Entonces a partir de ese momento el artista, en este caso el escritor, se transforma en transcriptor de los deseos, de los temores y de las esperanzas de sus personajes. Y eso le ocurre a Cervantes cuando empieza a escribir el Quijote. Quería burlarse en un principio de un vecino suyo, un tal Alonso Quijano, que había perdido la cabeza leyendo novelas de aventuras y que se había encaprichado con parecerse a uno de esos héroes de los libros que leía de aventuras. Eso es lo que Cervantes tenía en la cabeza. Pero ¿qué pasa? Que cuando puso en pie ese muñeco, ese Don Quijote, y lo sube a lomos de un caballo y lo encomienda a una protección de una tal Aldonza Lorenzo, que él rebautizó como Dulcinea del Toboso, entonces sin premeditación alguna aparece por ahí
un campesino pobre, adicto a decir refranes todo el tiempo, que se convierte en el escudero de Don Quijote. Y entonces la novela que estaba escribiendo Cervantes deja de ser la historia de un señor que pierde la cabeza por leer libros y se transforma en la historia de dos personas muy distintas entre sí, muy diferentes, de culturas diferentes, y que a pesar de todo ello van poco a poco construyendo una relación de amistad que los enriquece a los dos. Y de la mano de esta nueva situación aparecen en el libro una prostituta, Maritornes, a quien Don Quijote, por supuesto, cree una dama de alta alcurnia, unos molinos de viento que a Don Quijote le parecieron gigantes, y muchísima gente y muchísimos objetos de todo tipo que no tienen ya importancia porque la relación y la realidad ya estaba creada. Entonces decía Borges que podrían perderse todos los ejemplares del Quijote en castellano y en todas las traducciones, y ya la figura de Don Quijote es parte de la humanidad. Hay que pensar que los artistas son los primeros lectores de sus escritos y que les pasa lo mismo que a todos los lectores, que a partir de un texto que está leyendo, cada cual a su manera y cada cual según su propia experiencia, imagina ese texto de un modo diferente. En la entrada farsante, por ejemplo, dice Borges, cuando estuve en Madrid, alguien me preguntó si yo había visto el Aleph. Me quedé atónito. Mi interlocutor, que no sería una persona muy sutil, me dijo, ¿pero cómo? Si usted nos da la calle y el número. Bueno, dije yo, qué cosa más fácil que nombrar una calle e indicar un número. Entonces me miró y me dijo, de modo que usted no lo ha visto. Y me despreció inmediatamente. Se dio cuenta de que yo era un embustero, un mero literato. Pasa que a partir de un mismo texto, de una misma obra, de una sonata, por ejemplo, de una misma pintura, cada cual lo comprende a su manera, del mismo modo que Nietzsche, el filósofo, dijo que no hay hechos sino interpretaciones. Entonces, Borges, que era un genio, a toda esta idea la resume, como he leído antes, que el escritor es un producto de su tiempo, pero el tiempo es también un producto del escritor. Los autores crean también la realidad. Y añade que Oscar Wilde llegó a decir que en Londres no había habido neblinas antes del pintor Whistler. Whistler, que pintaba toda la gama de blancos con las neblinas, había influido, decía Oscar Wilde, en que a partir de sus pinturas ya la neblina se había instalado en Londres. Y Borges, en su genialidad, lo cita. He elegido también dos entradas para conocer un poco la ironía borgiana. La primera es muy conocida, que es la de, yo creo que es súper conocida, porque es la de Sábato, cuando dice Borges, me dicen que en Italia los libros de Sábato se venden con una faja que dice Sábato, el rival de Borges. Es raro, pues los míos nos llevan una faja que diga Borges, el rival de Sábato. Sábato es un escritor responsable, cuyas obras pueden estar en manos de todos sin ningún peligro. O sea, esto Borges en su mala leche fulmina a Sábato con esto. Y también le pasa lo mismo con Fernando Quiñones, en la entrada que podéis leer como Libres y Esclavos. Dice Fernando Quiñones, le explica a Borges que había sentido la influencia de su particular estilo en su propia obra y que eso le había causado no pocas inquietudes, muchísimo trabajo de reescritura, aunque con un buen resultado final. Ya está, dice, lo he conseguido, me libré, me ha costado zafarme, pero al fin me libré de Borges. Bueno, y Borges, admirado, dice, qué suerte la suya, yo aún no lo conseguí, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo hace con Fernando Quiñones. Me parece súper poético el recuerdo que tenía Borges del día más feliz de su vida. Lo titulamos El día más feliz. Dice Borges, es precioso esto, fue una madrugada, yo tenía 10 años, estaba en una estancia, me dejaron ir con unos gauchos arreando hacienda hacia el arroyo Ramallo. Aquello me dio una felicidad que todavía me conmueve. O sea, el Borges anciano recordando el día más feliz de su vida. Esto es precioso. Y otra que me ha gustado para compartir con vosotros es la de Una vez una bala. Lo hemos titulado así, porque Borges había dicho que un militar argentino se caracteriza porque no oyó en su vida silbar una sola bala y que ya no eran guerreros, eran burócratas. Entonces, un alto oficial
le contestó en una carta pública de tono pomposo, informando de que él había estado en no sé qué misión de Naciones Unidas, afrontando riesgos de muerte. Entonces Borges le respondió a su vez con otra carta en la que decía, más o menos, me he equivocado y es mi deber rectificar. Quiero dejar constancia de que hay un militar argentino que una vez oyó silbar una bala. Esto está contado por Osvaldo Soriano. Y luego, bueno, para terminar, he elegido una muy cortita, yo creo que es la más corta del Borges verbal, pero que para mí tiene un significado especial por este año horrible que estoy atravesando, que es la de tajadas. Tajadas, dice Borges. La vida es soportable porque ocurre en tajadas. Uno se levanta, se afeita, se desayuna, va haciendo las cosas lentamente. Por eso la vida es menos espantosa. Y bueno, hasta aquí mis botones de muestra. Muchísimas gracias por escucharme y os voy a dejar con mi amigo Vicente Cervera, que es experto en Borges y que recita fenomenal. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Pilar. La verdad que has elegido unas entradas magníficas, que me parece que habrá sido también todo un arte hacer esa selección. Y bueno, nos conectan con ese Borges tan peculiar y tan original, ¿no? Así que te agradezco mucho tu participación y me parece que nos hemos conectado bastante con ese libro o diccionario de Borgerías, ¿no? Bueno, le vamos a dar la palabra a Vicente Cervera, que sí, que efectivamente, como dice Pilar, recita muy bien. Él ha titulado su participación El Borges de Mario, heterodoxo, poeta heterotópico. En este caso, Vicente va a hacer un comentario y un análisis del poema Borges, incluido en el libro de Mario Heterodoxos, que Mario publica en 2010, y ese subproducto de lecturas filosóficas de pronunciado carácter heterotópico, irónico y antilepayista. Todo ello será un poco la reflexión en torno al poema que hoy nos presentará Vicente. Así que bueno, Vicente desde Murcia, ¿no, Vicente? Sí, desde Murcia. Desde Murcia. Igualmente. ¿Se me escucha bien? Pilar estaba en Toledo y Vicente está en Murcia. Así Muy que bien, bueno, Vicente, sí. está muy bien representada España también. Sí, Bueno, se Vicente, escucha, Vicente. adelante, es tu tiempo para conversar. Bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Quiero agradecer a la Fundación Ortega y Gasset de Buenos Aires y especialmente a Inés Viñuales, su directora y organizadora de estas actividades, que haya contado conmigo, y también por compartir esta hermosa sesión con Mercedes Guiraldes, a la que bueno, no conocía y he podido conocer esta tarde personalmente, solo conocía por referencias, como escritora y sobre todo como editora. Y como no, a mi querida Pilar Bravo, que bueno, que enseguida también pensó en mí para formar parte de este homenaje necesario a Mario. Y máxime teniendo en cuenta que llegamos a Mario desde Borges, aunque la sesión sea el Borges de Mario. Bueno, pues me complace enormemente, como digo, participar en esta actividad como homenaje al gran Mario Paoletti, que me honró con su amistad. Una amistad que se remonta a los años 90 del pasado siglo, en que comenzó a frecuentar la Universidad de Murcia desde la Fundación Ortega y Gasset de Toledo. Era invitado por Victorino Polo, en aquel tiempo el catedrático de literatura hispanoamericana de nuestra universidad, y realizaba giras literarias junto a Mario Benedetti, organizadas por la extinta CAM, la obra social de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, que aunaba a estas provincias vecinas y sus universidades. Más tarde comenzó a venir solo, Mario, y al fin en compañía de Pilar, que sería su esposa, la escritora Pilar Bravo. Ambos han sido conmigo siempre generosos y encantadores, y he tenido ocasión de visitarlos en Toledo,
bien en los cursos que organizaban conjuntamente Victorino y él en la Fundación Toledana, bien en diversos encuentros amistosos. Nunca olvidaré, y pido perdón porque sea una anécdota más personal, la invitación a la boda de Mario y Pilar en uno de esos días inolvidables en que ellos derrochaban pura felicidad, la misma felicidad que fue la permanente compañera de sus vidas. Soy testigo de su alianza personal hasta que la otra cara de la vida los separó, al menos en apariencia. Esta tarde recordamos a Mario desde Borges y como tenemos ocasión de comprobar a lo largo de las intervenciones previas, podrían ser muchos los enfoques y perspectivas posibles para llegar a abordar el Borges de Mario. En mi caso, como ya han anunciado, optaré por el género literario en que más y mejor conocí la actividad creativa de Mario Paoletti en el mundo de la escritura, la poesía. Pues sobre su poesía versó mi primer acercamiento académico a la obra de Mario en la ciudad de Cartagena. Heterodoxos, con esa barra de separación entre los dos términos, heterodoxos, es un poemario publicado en 2010 por Mario Paoletti y recogido en la Poesía Reunida. Amar es la cuarta parte del problema, publicada en 2018. En él confiesa haber escrito una serie de poemas como subproducto de lecturas filosóficas que Mario hizo durante mucho tiempo. Dice el mismo autor, hablando en tercera persona de sí mismo, como si en ese desdoblamiento quisiera explicar las razones más profundas de ese ejercicio de otredad, entendida en la clave que Octavio Paz definiese en su ensayo Los signos en rotación, con el que ampliaba la segunda edición de su temprano libro El arco y la lira. Para Paz, el concepto de otredad era formulado con el siguiente apotegma: mi yo eres tú. En el caso de Mario, esa dimensión se proyecta hacia un elenco de personajes de muy diversa procedencia, pero que tienen un denominador común y es su vinculación emocional, o al menos intelectivo-emocional, de nuevo en la clave de Borges, que vendría a ser en el mundo pauletiano como la clave maestra del do mayor para un músico. Así, si repasamos el índice del poemario de heterodoxos, nos encontramos con una agrupación de personajes muy libre y desprovista de todo tipo de jerarquía cultural, desde una visión horizontal ajena a los conceptos tradicionales del agrupamiento de identidades. El acercamiento entre los personajes encartados procede de un punto de vista estrictamente personal, íntimo y autónomo. Por eso añade Mario en el prólogo. El primer poema que escribió, de nuevo hablando de sí mismo en tercera persona, Descartes, es también el que encabeza el libro. Pero aquí no solo hay filósofos, también se colaron Marilyn Monroe, Tesla, Che Guevara, Trotsky y otros personajes variopintos. Por haber, hay hasta un potro ganador, Branding. El segundo argumento que esgrime Paoletti tiene que ver con otro aspecto del título del libro. El mismo en realidad viene separado, como he dicho, morfológicamente por una barra, heterodoxos, y es aquí donde aparece el aspecto humorístico con el que Paoletti siempre jugó borgiana y cortázarianamente en su obra. En efecto, la primera remisión intertextual nos lleva a don Marcelino Menéndez Pelayo, el erudito y polígrafo español decimonónico, autor de la prolija y enciclopédica Historia de los heterodoxos españoles, obra en que con inmensa erudición relataba el historiador santanderino la presencia de las tradiciones culturales y religiosas presentes en España desde el siglo XV hasta el XIX. Esta obra, epítome del historicismo positivista, pero al mismo tiempo de un conocimiento vasto y descomunal, choca con la revisión que de su título hace Mario Paoletti en sus particulares heterodoxos. Así, si don Marcelino combatió con su pluma para fustigar los males de unas herejías que parecía él mejor conocer que los propios herejes, Paoletti prefiere jugar sin juicios ni dictámenes, ejerciendo tan solo el despreocupado ejercicio de sus gustos y simpatías, o en su defecto, de sus inclinaciones hacia todo aquello que de algún modo estimuló
su interés vital y humano, aunque no fuese homogéneo, sino hetero, diferente en su opinión. En efecto, la nómina de personajes agrupa sujetos como Descartes, que también inicia la saga fuga de sus referentes. Junto a él desfilan Spinoza, Astor Piazzolla, Alejandro, Maquiavelo, Rita Hayworth, Johann Sebastian Bach, Aristóteles, Marx, Karl Marx, Branding, Agustín de Hipona, Emilio Salgari, Hobbes, Eva Perón, Shakespeare, Seneca, Bentham, Marco Aurelio, Leibniz, Borges, Francisco de Asís, Epicuro, Berkeley, Tomás de Aquino, Marilyn Monroe, Van Gogh, Sócrates, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Fellini, Jesús de Nazaret, Hume, Joseph Goebbels, John Locke, Rousseau, Tesla, Diógenes, Marco Poncio Catón el Viejo, Vermeer, Kant, Gardel, Pitágoras, Ernesto Guevara, Hegel, Bertrand Russell, Dante Gabriel Rossetti, Schopenhauer, Carlos de Habsburgo, Buster Keaton, Grassmann, Nietzsche, Trotsky y Cervantes. La nómina no puede ser más variopinta y en ella sorprende la mixtura de referentes culturales que van desde la filosofía medieval, Tomás de Aquino, al cine de Hollywood, pasando por la historia, la pintura, la música clásica o popular, la política y la religión. Así como también asombra la propia sintagmática de la aparición de los personajes, el hecho de que vayan encadenándose los nombres de manera aparentemente inconexa, pero en el fondo ordenada por el sistema evocativo personal del autor. Crea en suma una unidad en lo variado, que nos lleva directamente al concepto de heterotopía, un conjunto de unidades dispersas. Y en ello vuelve a latir la huella de Borges, que no solo entendió que la filosofía era una rama del árbol de la literatura fantástica, sino que escribió un texto como El idioma analítico de John Wilkins, en su libro Otras Inquisiciones, que sería la base del famoso ensayo del filósofo francés Michel Foucault, su ya clásico Las palabras y las cosas, unión de términos al que antes se ha referido también Mercedes. En el prólogo a la obra recurría el francés al argentino para articular su noción de lo diverso, que puede integrar una unidad no necesariamente reconocible a todas luces. A propósito de una remota enciclopedia china, Emporio Celestal de Conocimientos Benévolos, recoge Borges las siguientes agrupaciones. Entonces voy a leer el texto de Foucault sobre el de Borges, en esta suerte de juego de cajas chinas o muñecas rusas. Este libro nació de un texto de Borges, de la risa que sacude al leerlo todo lo familiar al pensamiento, al nuestro, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo mismo y lo otro. Este texto cita cierta enciclopedia china, donde está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, etc., M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. En el asombro de esta taxinomia, dice Foucault, lo que se ve de golpe, lo que por medio del apólogo se nos muestra como encuentro exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro, la imposibilidad de pensar esto. Y a continuación añade Foucault, las utopías consuelan, pero, si no tienen un lugar real, se desarrollan en un espacio maravilloso y liso. Despliegan ciudades de amplias avenidas, jardines bien dispuestos, comarcas fáciles, aun si su acceso es quimérico. Las heterotopías inquietan, sin duda porque minan secretamente el lenguaje, porque impiden nombrar esto y aquello, porque rompen los nombres comunes o los enmarañan, porque arruinan de antemano la sintaxis, y no solo la que construyen las frases, aquellas menos evidentes que hace mantenerse juntas unas al lado o frente de otras, a las palabras y a las cosas. Por ello, las utopías, dice Foucault,
permiten las fábulas y los discursos. Se encuentran en el filo recto del lenguaje, en la dimensión fundamental de la fábula. Las heterotopías, como las que con tanta frecuencia se encuentran en Borges, dice Foucault, secan el propósito, detienen las palabras en sí mismas, desafían desde su raíz toda posibilidad de gramática, desatan los mitos y envuelven en esterilidad el lirismo de las frases. Así pues, desde el pensamiento heterotópico y libre, enraizado en esa mirada desafiante borgiana que detiene las palabras en sí mismas y desata los mitos, Mario Paoletti concibe su singular nómina, y en ella de una manera especialmente destacable, en esa hermosa heterotopía vital que configura el libro Heterodoxos, aparece justamente el nombre de Borges, su homenaje poético a una figura a la que dedicará muchas horas de estudio atento y de ingeniosa y bien documentada escritura a lo largo de su vida, como acabamos de ver en la exposición hermosa que ha hecho Pilar Bravo. El poema Borges aparece en la secuencia sintagmática de su heterotopía Heterodoxos entre dos figuras señeras del mundo intelectual y afectivo de Mario. Borges aparece entre Leibniz y Francisco de Asís, como precedente y subsiguiente. Entre el filósofo alemán de la armonía preestablecida y las mónadas, por un lado, y el santo medieval, eremita, y de proverbial elogio de la creación y de sus hermanos, los animales con que pobló Dios el mundo, se alza este poema que contiene muchas claves, no solo del Borges de Mario, sino también del propio Mario per se. Voy a leer el poema y para ello, si me permiten, voy a hacer un momento compartir la pantalla. ¿Se está compartiendo? Sí. Bien, Sí. pues vamos a leerlo y después a comentarlo. Borges. Nació lector como Mozart nació músico, pero los ojos le fallaron a mitad del camino. Justo a él, que se imaginaba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Además de los libros, amó a mujeres que no lo quisieron. Hubo muchas mañanas que se despertaba Gregorio Samsa. Dijeron que era el único hombre capaz de meter el universo en una cajita de fósforos, pero hubiese cambiado toda su maestría por el abrazo desfallecido de Matilde Urbach. Eso nunca ocurrió. Su pálido destino fue el de contar las sílabas de un soneto en idénticos cuartos de hotel, eternamente. Amó también a su ciudad, Buenos Aires, a la que solo estaba unido por el espanto, y por eso fue que la quiso tanto. No entendió el mundo en el que vivía, y el mundo tampoco lo entendió a él. Uno. Si al fin hay un cielo que él no esperaba, a esta hora estará uniendo epiquerías, mientras Bioy lo escucha con sus ojos azules. 22 son los versos que configuran esta recreación del Borges de Mario, donde aparecen aunadas referencias también diversas en su agrupación. La biografía intelectual y la biografía emocional, unidas por el lazo de la visión de conjunto, la mirada global que Mario traza sobre el personaje, en este caso la de alguien cuya condición de lector pareció gravitar casi como una maldición sobre su vida, en la que no faltaron grandes limitaciones. Recordemos que uno de los más hermosos y famosos poemas de Borges se titula así, Límites. Limitaciones como la ceguera o la falta de reciprocidad en los sentimientos amorosos. Todo ello va surgiendo a los ojos del lector o del auditor, de modo espontáneo y sin fisuras, con suavidad y sin condescender, como le hubiese gustado a Borges, a los rasgos patéticos. Un repaso más escrupuloso a los versos nos deparará la misión cercana y por ende más precisa y clara de los rasgos del retratado y así del modo en que trabaja la pluma del retratista. Vamos de nuevo al poema
y lo vamos a ir revisando poco a poco. Nació lector como Mozart, nació músico. El destino innato de Borges, nació lector, estaba destinado a serlo. Y cuando en el año 1938 muere su padre, que había intentado ser escritor, toda la familia comprende que va a empezar a cumplirse el destino de Giorgi, al que así llamaban en familia, de convertirse él mismo en escritor, algo que no había podido cumplir su padre. Para ello, Mario traza el paralelismo biográfico con otro artista de vocación y dotes innatas, Wolfgang Amadeus Mozart. Pero los ojos le fallaron a mitad del camino. Justo a él, que se imaginaba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Aquí aparece el tema de la fatalidad propia del destino. El destino de lector y de escritor y su fatalidad. Sin embargo, hay que recordar, y esto es muy borgiano y muy paoletiano, que esa maldición quiso convertirla a Borges en un don más, en algo que él agradeció. Así lo expresó en su poema de los dones, precisamente el poema de los dones, de El Hacedor, el libro al que antes también nos hemos referido. Qué bien escribía Borges cuando escribía El Hacedor. Para mí es el libro central y fundamental de toda la obra de Borges. Allí, en el poema de los dones, con el que empieza la sección de versos del Hacedor, expresa esa transformación de una maldición en un don. Y también en Elogio de la Sombra, que dará título a otro poemario en el año 1969. Cito del Elogio de la Sombra. Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas. Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar. El tiempo ha sido mi Demócrito. Esta penumbra es lenta y no duele. Fluye por un manso declive y se parece a la eternidad. Mis amigos no tienen cara. Las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años. Las esquinas pueden ser otras. No hay letras en las páginas de los libros. Todo esto debería atemorizarme, pero es una dulzura, un regreso. Además de los libros, amó a las mujeres que no lo quisieron. Bueno, aquí ya se nos ha hablado de las novias de Borges, ese trabajo conjunto de Mario con, bueno, también trabajó Pilar en el libro, aunque fue firmado por Mario, y sobre la relación de Borges con las mujeres, con las novias, con la desdicha, con la infelicidad, aunque él nunca aplicara el término infeliz, sí el término de desdichado. Además de los libros, amó a mujeres que no lo quisieron, pero también entraron en su poema de los dones. Y él concretamente en el poema de los dones habla por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, como los ve la divinidad. Y añade un paréntesis que es algo muy borgiano, algo muy propio de la poética de Borges y algo muy inusual en la historia de la poesía. Hubo muchas mañanas que se despertaba Gregorio Samsa. Bueno, aquí irónicamente nos habla de algo terrible, ¿no? De cómo Borges muchas mañanas se despertaba como el protagonista de la Metamorfosis de Kafka. Es decir, de algún modo la monstruosidad con la que podía verse a sí mismo, pero más allá de ello, la transformación de sí mismo en un personaje literario. Dijeron que era el único hombre capaz de meter el universo en una cajita de fósforos. Bueno, ya se ha referido a esto Mercedes, ¿no? Con la alusión a Eugenio Montale, ¿no? El hombre capaz de meter el universo en una cajita de fósforos. Pero también podríamos suponer que aquí Mario Pauletti está aludiendo al cuento El Aleph, meter el universo en una cajita de fósforos. El universo está contenido en esa esfera tornasolada de apenas unos centímetros.
Recordemos que el primer paratexto del cuento de Borges, el Aleph, comienza con la cita de Shakespeare del Hamlet. Oh God, I could be bounded in an action and count myself a king of infinite space. Oh Dios, yo podría ser limitado por una cáscara de nuez y sin embargo podría identificarme, podría sentirme un rey en el espacio infinito. El hombre que encerró el universo en una cáscara de nuez o en una cajita de fósforos, en el Aleph. Pero, a pesar de haber escrito una obra maestra como el Aleph, hubiese cambiado toda su maestría, nos dice Mario, por el abrazo desfallecido de Matilde Urbach. Y aquí está la clave existencial de Borges, la dialéctica existencial de Borges, ¿no? Precisamente entre su maestría y su, por llamarlo así, pobreza vital, su desdicha vital. Hubiese cambiado toda su maestría por el abrazo desfallecido de Matilde Urbach. Bueno, aquí con Matilde Urbach tenemos el gran símbolo, el epítome de la mujer para Borges, donde entrarían todas esas novias que repasaría más tarde Mario Paoletti, sus amores no correspondidos. Pero esta Matilde Urbach, ¿de dónde procede? Pues procede de un poema maravilloso de Borges, que además es un poema que forma parte del Hacedor y que forma parte dentro del Hacedor de la sección de textos apócrifos. Y concretamente dice así el poema: yo, que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Bueno, yo creo que aquí está la clave del inmortal. Y está la clave también entre la dialéctica de conceptos de tiempo y eternidad. El inmortal, finalmente el cuento, el inmortal, recordemos que lo que ansiaba era regresar al tiempo, regresar a la mortalidad, volver a sentir la palpitación de la sangre y sentir que al tocar, al pincharse con la espina de un rosal, volvía a aparecer la preciosa gota en su dedo. Esa preciosa gota en el dedo del personaje, que vuelve así a sentirse y a ser mortal, es también lo que Borges pudo sentir, ¿no? Esa maestría inmortal de su capacidad literaria, de su creación literaria, él tal vez lo hubiese cambiado por el abrazo desfallecido de Matilde Urbach. Pues si el estilo del tiempo es la eternidad, nos dice Borges, el deseo de la eternidad no sería otro que el tiempo. Eso, nos dice Mario Paoletti, nunca ocurrió. Esta frase tan breve, ocupando el inicio de un verso que está justo a la mitad del poema, en el centro del poema, es seguramente la frase más breve de todo el poema. Es el puñal que se clava también en el corazón del poema y en el corazón de Borges. Ello nunca ocurrió. Pero es que además, con una gran maestría, Paoletti aquí está jugando intertextualmente con otro texto de Borges, que es la dedicatoria que le hace a Leopoldo Lugones en El Hacedor. Voy a leer brevemente. Leemos allí: si no me engaño, usted, le dice Borges a Lugones en esta dedicatoria que es un texto literario, si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca. Ello no ocurrió nunca, esa frase tan
transparente, al mismo tiempo tan rotunda, es la que desplaza Paoletti aquí al poema Ello nunca ocurrió. Su pálido destino fue el de contar las sílabas de un soneto en idénticos cuartos de hotel eternamente. Bueno, estos son 3 versos muy borgianos en estilo, tono y tema. Ese destino melancólico, no trágico, pálido destino, ese bello sintagma de Paoletti, que es un adjetivo también muy borgiano. El soneto, forma estrófica muy del gusto de Borges de las últimas décadas de su vida, influido, como sabemos, por la mnemotecnia, por la rima, la fijación de la estructura. Paoletti aquí está recreando esta faceta desde la ironía, como está cortando las sílabas, desde la ironía, cortando las sílabas como si Borges las estuviese en ese momento también contando y ubicándolo en esos idénticos cuartos de hotel. Sabemos que Borges a partir de los años 50 y 60 viajó muchísimo, invitado por numerosas instituciones y universidades que le concedían siempre los doctorados honoris causa, que venían a compensar de algún modo la no concesión del Premio Nobel de Literatura. Y además eternamente, que es un adjetivo también de grandes resonancias borgianas. Aquí Mario recoge el motivo de la identidad dentro de la diferencia y el adjetivo que remite de nuevo, como vemos, y el adverbio a la historia de la eternidad. Añade, sigue Paoletti, amó también a su ciudad, Buenos Aires, a la que solo estaba unido por el espanto, y por eso fue que la quiso tanto. Bueno, pues otra vez aparece aquí el paréntesis. De Buenos Aires nos ha hablado también Pilar en el diccionario, Borges Verbal. Estaba unida, dice Mario, solo por el espanto. Bueno, aquí puede haber una alusión implícita a ese espanto que lo ligó sobre todo a partir de la irrupción del peronismo a Borges con la ciudad, pero en el fondo también hay un guiño intertextual, más allá de la posible alusión política, hay un guiño intertextual. Si nos vamos al poema, al soneto Buenos Aires del otro el mismo, observamos que el final del soneto tiene este pareado. Dice Borges a Buenos Aires: no nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Entonces, de una manera casi literal, pero llevándolo a la tercera persona, incluyéndolo en el paréntesis, Mario se introduce de lleno en el espíritu, en la literatura de Borges, y nos lo dice así. No entendió el mundo en el que vivía, y el mundo tampoco lo entendió a él, uno a uno. Bueno, aquí está, en este dístico, es una presentación dialéctica de su relación problemática con el mundo. Una relación problemática con el mundo, como hemos visto antes, que precisamente transformó el mundo en el que vivía, como hacen los grandes genios de la historia y de la literatura, que finalmente los más diferentes a su país son los que más representan el país y además son los que transforman el mundo en el que vivieron, que fue un mundo que nunca los comprendió. Pero ellos intervinieron en él. Esa relación problemática de incomprensión entre el yo y el mundo termina siendo representada irónica, humorísticamente por Mario Paoletti, con ese uno a uno entre paréntesis, que además remite a, efectivamente, una de las referencias características, ¿no? Quizá, de la visión más tópica del argentino, que es el fútbol, y precisamente una de las que menos amaba y más despreciaba a Borges. Y termina: si al fin hay un cielo que él no esperaba, a esta hora estará uniendo piquerías mientras vio y lo escucha con sus ojos azules. Bueno, este cierre remite a tantos textos borgianos donde precisamente hay una
visión final y central también de la vida de un personaje en el más allá, en lo supraterrenal. Recordemos textos de Borges como El general Quiroga va en coche al muere, o Everything and Nothing sobre Shakespeare, del Hacedor, o El golem, del otro el mismo. En este caso se refieren tres aspectos centrales en la personalidad de Borges. Por un lado, su descreencia en la inmortalidad, un cielo que él no esperaba, su agnosticismo. Pero también su amor por las literaturas épicas, la literatura épica medieval que él estudió con denuedo, con afán, con fervor en las últimas décadas de su vida. A esta hora estará uniendo epiquerías, nos dice Mario Paoletti. Y el término epiquerías, en ese neologismo que crea Mario, también está remitiendo a otros conceptos muy del gusto de Borges, una especie de, en este caso, isotopía de términos. Por ejemplo, si nos vamos al poema que le escribió a Baltasar Gracián, dice: laberintos, retruécanos, emblemas, helada y laboriosa nadería, epiquería, sofistiquerías, son términos muy caros al Borges más irónico y humorístico, y por eso Mario Paoletti con gran agudeza recoge, revive, recrea, aquí ya a punto de concluir el poema. Y la tercera referencia es el verso final, mientras vio y lo escucha con sus ojos azules, que es una referencia a algo muy importante en la vida de Borges, que es la amistad, el culto de la amistad. Como hemos visto antes también, para él incluso superior al amor. El cierre del poema es la unión de Borges y Bioy, y en una escena en que es Bioy, es importante también la jerarquía, es Bioy quien con sus ojos azules lo escucha. Es Bioy quien escucha a Borges, no Borges quien escucha a Bioy. En una escena en la que lo escucha, en la que se establece ese patrón de amistad en que el maestro es Borges y el discípulo admirador es Bioy, quien además lo escucha sinestésicamente con los ojos. Esto es muy bello, lo escucha con los ojos, no con los oídos. Lo está interiorizando con la mirada, lo está mirando, lo está aprehendiendo, lo está amando, con los ojos azules que representaban físicamente el rostro y la personalidad de Bioy. 22 son los versos que configuran esta recreación de Borges, de Borges por Mario. En suma, y con esto concluyo, la heterotopía puede ser al fin aparente. Una página del prólogo de este libro Heterodoxos lo revela. Algo más que el capricho, la ocurrencia, el gusto personal o la inconsciencia rige este libro, cuyo proyecto, como reconoce Mario, cito, surgió durante uno de nuestros, aquí hay un guiño a Pilar, uno de nuestros viajes a Puerto Rico, al hallar por casualidad un raro tratado sobre el concepto de muerte que habían manejado diversos filósofos, seguido del modo en que cada uno de estos pensadores había realmente perecido. Fin de la cita. Así que, bueno, voy a quitar el compartir pantalla, si les parece. Y voy a cerrar. Así que, en el fondo, la muerte une en su danza, como en los textos medievales, a los personajes convocados, los heterodoxos de Paoletti. Pues todos son atraídos desde ella, desde la muerte a la vida de la poesía, como estamos haciendo hoy con Mario, para penetrar en el modo en que vivieron y también en el que cruzaron los umbrales del más allá, de modo que el conjunto resultaría menos heteróclito de lo que en principio podría pensarse y se acercaría más bien a colecciones originales, pero finalmente amalgamadas, como pudiera ser la famosa realizada por Rubén Darío con Los Raros, así llamados por el poeta, seres que con su poesía o su pensamiento dinamitaron el ambiente social o la tónica intelectual del mundo en que les tocó vivir.
Vida y muerte le han faltado a mi vida, reconoció valerosa y tristemente Borges en el prólogo de su colección de ensayos Discusión. La muerte como cierre del círculo de la vida, como expresión tal vez de su sentido y como proyección atemporal de la esencia de todo ser, vendrá a ser el denominador común de este poemario, Heterodoxos, lo cual, como bien sabemos, es altamente borgiano, por lo que el Borges de Mario puede que sea, al cabo, una expresión invertida del Mario de Borges, que como su maestro Jorge Luis, maestro de tantos, por tanto reconocido, maestro de todos, aunque no todos lo quisieran reconocer, también quiso escribir, a modo de acción de gracias al universo, su otro poema de los dones, agradeciendo a la existencia por la multitud de criaturas que pueblan este singular universo. Así creo yo que podría definirse este poemario Heterodoxos. Y entre ellas, por supuesto, no podían faltar como pieza clave de su catálogo personal el elenco de Dramatis Personae, las figuras desde la muerte, vivas, como este Borges, que conforman sus heterodoxos. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. La verdad que ha sido también un lujo escucharte. Nos trasladaste y nos llevaste a ese mundo mágico que supo unir también Mario entre Jorge Luis Borges y su propia creación literaria. Y la verdad que podríamos seguir analizando más poemas de tu mano porque ha sido realmente un lujo. Creo que los tres expositores de hoy realmente han estado dentro de la línea de lo que queríamos, que era proponer nuevas lecturas, y me parece que toda esta obra de Mario adquiere una dimensión especial encarada de esta manera, con tantos aportes tan diferentes y con tantas visiones tan distintas, ¿no? Creo que los tres han estado maravillosamente, me encantó escucharlos. Creo que hay, no sé si alguien quiere agregar algo más, alguno de los tres expositores quiere hacer algún comentario. Yo veo que hay muchos saludos que llegan desde diversas regiones del mundo, que llegan bueno, para Pilar, para Vicente, para Mercedes, para la fundación misma. Tenemos saludos que están en el chat de exalumnos de Toledo, que mandan sus saludos y su recuerdo de Mario. Tenemos amigos en Italia, en Brasil, en Inglaterra, bueno, en España y en Argentina muchos, obviamente. Gente desde Salta que escribe. Y bueno, que todos agradeciendo por este espacio de recuerdo para Mario y de revalorización de toda su obra borgiana y su reconexión con Borges desde otros ángulos, ¿no? Que es un poco lo que queríamos buscar esta tarde para poder quedarnos con ese Mario tan hacedor y tan creador, que muchas veces lo conocíamos parcialmente o lo conocíamos por un libro o por otro, pero me parece que aquí ha quedado claro su capacidad para poder navegar esas aguas de la poesía, del diccionario, de la novela. Y bueno, no sé si Pilar quieres agregar algo. Como decía Vicente, Pilar fue su compañera de vida, así que no solo fue coautora de Borges Verbal, sino también su compañera por los últimos 25 o 30 años de Mario. No sé si querés agregar algo desde Toledo, un recuerdo o un saludo. No, solamente agradeceros a todos por esta tarde hermosa que hemos tenido, y he estado leyendo en el chat las felicitaciones y me he emocionado, especialmente Leonor Fleming desde Salta. También, claro. Gente la conoce, a Leonor, profesora de literatura de la Fundación Sí. Ortega. Bueno, ha sido muy emocionante saber de ella, y gracias a todos por esta tarde.
Bueno, yo no quisiera terminar la tarde sin hacer un fuerte aplauso para ustedes tres y para todo lo que ha producido Mario y nos ha dejado como ese capital, digamos, creativo que todos valoramos, y también su enorme y maravilloso modo de ser, tan amigable, tan acogedor, tan compañero de trabajo y tan, como dirían en el pueblo, tan bonachón, que a todos nos hacía sentir muy cómodos con su presencia y con su amistad. Así que quisiera, nada, hacer un fuerte aplauso para ustedes tres. Si todos conectan el micrófono, podemos hacer un aplauso que lo tienen muy, muy bien merecido. Vicente, Mercedes, Pilar, han aportado realmente todo su conocimiento de Mario y de la obra borgiana y de Mario. Así que hemos pasado una tarde maravillosa que la recordaremos y la tendremos muy presente, y que se subirá al YouTube de la Fundación mañana o pasado, así que cualquiera que quiera verla o que quiera escucharla puede hacerlo por ahí. Así que les propongo a todos un fuerte aplauso de despedida y de agradecimiento para los tres participantes. Inés, ¿Sí? muchas gracias. Yo, si me permitís, antes de ¿Cómo terminar, no? me gustaría leer un poema de Mario, que me conmueve si Pilar quiere. Sí, sí, yo te doy permiso. No sé qué va a ser, voy a llorar. Bueno, no sé He si lo... llorado mucho este año, ¿eh? Bueno, pero es que es tan hermoso que perdóname si te arranco una lágrima, pero es que creo que merece la pena que lo escuche todo el mundo. Bueno, adelante, Vicente. Adelante, Vicente. Bueno, es Mensaje sin botella. ¡Oh, no, por favor! Bonito, ¿No bonito. quieres? ¿Quieres que lea otro, Pilar? Y no, ese es precioso. Precioso. Es que ese poema Nada, nada, estoy acompañada, me pueden ayudar. no puede no leer, no podemos no leerlo en un Me lo homenaje. imaginaba, porque es como lo recitas tú, bueno, No, es un... pero es que además es la contraportada de su poesía reunida. Cuando él eligió esto, por algo será. Sí, sí, sí. Adelante, Vicente, te doy permiso. Mensaje sin botella. Prepárate, Pilar. Cuando yo esté en el más allá, digo, es un decir, haré descender una rosa hacia la tierra. Si cae en tus manos, sabrás que el más allá existe y que te sigo queriendo. Pero tendrás que estar alerta, mirar mucho hacia arriba y llevar siempre una mano libre. Ah, qué Precioso, maravilla, Es qué que, maravilla. es que no podía no leerlo. precioso, precioso, maravilloso, maravilloso. Bueno, creo que con estas emociones tan a flor de piel y con este gusto por todo lo que hemos compartido y escuchado, Vicente, majestuosa tu manera Gracias. de recitar. Mercedes, maravilloso lo que leíste y lo que elegiste para esta tarde, la verdad que nos conectó con esa capacidad de Mario de analizar la vida de Borges. Y Pilar, esas entradas maravillosas que compartimos y que bueno, que creo que fueron un gusto para el oído y la tarde mágica que hemos pasado. Así que bueno, nos despedimos, ojalá que haya otros encuentros que nos podamos ver. De todos modos, a todos les recuerdo que el martes estará el otro capítulo de Borges, pero ya es otra temática. Así que bueno, les agradezco a todos su presencia, a los tres que disertaron especialmente, y a todos los demás, nada, les agradezco que hayan estado y compartido con nosotros esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias a Gracias todos. a todos y todas. Gracias. Gracias, Inés. Pilar. Mercedes, seguimos. Vicente, un placer. Un placer, Mercedes. Gracias. Gracias, gracias. Un beso para todos. Besos. Chao. Gracias, hasta luego.